el asunto de Cassés, ¿cómo esperan que venga el asunto? Bueno, pues como ustedes saben es impredecible, ¿no? Lo que esperamos es que, como se dio a conocer ayer, el proyecto de la ministra Sánchez Cordero proponga un amparo para efectos y vamos a ver cuál es el comportamiento de los ministros. Sabemos que el ministro Saldívar, la ocasión anterior, fue mucho más radical que eso, planteaba él el amparo liso y llano, eso quiere decir la libertad inmediata de Florence. Sabemos que el ministro Cosío podría estar del lado del proyecto del amparo para efectos, pero los dos ministros que son nuevos, bueno, el ministro Pardo no sabemos qué posición tenga y el ministro Ortiz Monasterio, que está recién llegado a la Corte, tampoco sabemos qué posición tenga. Entonces lo que esperamos es que se dé una discusión interesante, pero ojalá, de verdad, por el bien del debido proceso en el país, por el bien de la restauración, que es absolutamente necesaria del sistema penal, de la confianza en el sistema penal del país, los ministros se comporten a la altura del nuevo marco constitucional que tenemos de protección de derechos humanos. ¿Cuál es Oiga, pero esta situación debe desechar la opinión de las víctimas, los testimonios de las víctimas. Ajá, bueno, habrá que ver el análisis de la ministra, pero me parece que puede ser convergente con el que hizo ya el año pasado el ministro Saldívar, ¿no? Entonces, si hay duda sobre la veracidad del testimonio de estas víctimas, entonces me parece que no hay condiciones para tomarlas en consideración para incriminar a una persona, ¿no? Estamos hablando de una condena de 60 años y estamos hablando de que no hay evidencia suficiente, que además la que hay fue contaminada por servidores públicos. Eso lo que implica es que quien debe hacerse responsable de que no haya hoy responsables de estos delitos son los servidores públicos que contaminaron las pruebas, ¿no? ¿Y estos servidores cómo van a quedar? O sea, ¿es tan fácil, desvincularse que pues ellos ya concluyeron sus funciones y pues algunos están fuera del país y demás? O sea, ¿esto no debería ser complementario para que finalmente den cuentas de lo que hicieron? Claro que sí, ojalá que le tocará a la defensa, desde luego, de Florence, tomar la decisión de si quiere ir adelante en contra de quienes pues ocasionan estos daños. Habrá que ver si la Corte se pronuncia sobre eso hoy mismo, ¿no? Pero yo creo que para que se cierre el círculo y precisamente para que podamos hablar de protección a las víctimas, es importante que haya responsables, ¿no? Sean estos servidores públicos o no. ¿La Corte debe pronunciarse, doctor, desde su punto de vista? Me parece que sería muy pertinente que la Corte se pronunciara, porque el mensaje completo no es simplemente el de la libertad o no de Florence, sino el de la restauración del propio sistema, ¿no? Entonces, para que la confianza se genere en el sistema, tiene que haber un mensaje fuerte a la autoridad. Primero, para que no viole nuevamente derechos que pongan en riesgo los procesos, y segundo, para que se sancione a quienes son responsables de haberlos violado. Legalmente, perdón, la Corte puede hoy mismo o en días posteriores decir algo en torno a este asunto, el caso de García Luna y la gente que estuvo al frente de este operativo. Vamos a ver si dentro de los argumentos externos, digamos, es posible plantearlo, ¿no? Hoy ya dentro de algunas horas vamos a despejar esa incógnita. Si todo este dictamen está enfocado al debido proceso, ¿qué riesgo hay entonces de que también siente un precedente para que otros delincuentes que han sido acusados por secuestro u otros delitos, también si la Corte decide liberar a Cassés por esta situación, también recurran a esto como un precedente? ¿Crea un precedente negativo para esto? Yo creo que crea un precedente, pero a ver, yo te lo voy a decir así tal cual, ¿no? El mensaje, el precedente va hacia las autoridades, porque si hay personas que estén privadas de la libertad hoy, porque sus procesos se han construido sobre la base de pruebas viciadas, esas personas tienen que salir, ¿no? Y los responsables de eso son las autoridades que viciaron esas pruebas. Entonces, el precedente que se va a crear, me parece, va a generar un mensaje importante a la policía, al Ministerio Público y a los propios jueces, para que, si quieren que los procesos lleguen a buen puerto y si de verdad hay un compromiso con la protección de las víctimas, eviten actos que pongan en riesgo el proceso mismo, ¿no? Y en este caso en particular, además de Cassés, ¿quedarían libres los otros juzgados por esta misma? Es posible, eso ya
ya dependerá de las acciones que en cada caso se emprendan, ¿no? Pero como precedente a mí me parece positivo, aunque de momento pueda parecer impopular, creo que en el mediano y en el largo plazo eso solidificaría nuestro sistema penal y eso nos beneficia a todos. ¿Considera que esté ejerciendo presión política? Se hablaba que en la pasada de revisión sí la hubo por parte del Ejecutivo. Bueno, el contexto que vemos ahora es muy diferente. No parece haber ningún tipo de presión a los jueces. El año pasado trascendió que había habido un trabajo importante de cabildeo, ¿no? Yo tengo mucha confianza en que los ministros van a decidir con plena libertad. Ojalá de verdad que se puedan poner de acuerdo. En el documento que entregaron a la Corte hace unos días el Amicus Curiae, ¿qué es lo que ustedes están sugiriendo? Bueno, nosotros en congruencia con nuestra posición que hemos tenido, lo que estamos planteando es que la Corte tiene la posibilidad de decidir sobre un amparo liso y llano, aun cuando la propuesta sea la de un amparo para efectos. Es decir, si una vez que queda claro que la mayoría de los pruebas son inválidas, y de que está también muy claro que las que subsistan puedan no ser incriminatorias, pensamos que el amparo para efectos implica un paso innecesario, ¿no? Una espiral que puede terminar bien o que puede terminar mal. Y la Corte, en su función de Corte Constitucional y con este nuevo marco que tiene, podría entonces decidir de una buena vez otorgar la libertad. Doctor, ¿usted considera que el cambio de gobierno de alguna manera influyó en que se pudiera tomar esta decisión posiblemente para liberar a Cassés, dado que en el sexenio pasado era muy firme el gobierno del presidente Calderón para no hacerlo, y sobre todo a raíz de los recientes cambios que se han visto en muchos ámbitos, como que han barrido con muchas decisiones del gobierno anterior? Sí, creo que se puede afirmar a partir de los hechos, porque bueno, tendríamos que preguntarle a los actores del tema, pero a partir de los hechos lo que sí se ve es que no hay interferencia, ¿no? Que el Ejecutivo está dejando al Poder Judicial actuar, a la Corte en este caso, y eso me parece muy importante. Las víctimas que hoy sacan un desplegado, ¿qué les dice, doctor? No he visto el desplegado, no sé a qué víctimas. Bueno, las que estuvieron trabajando. Bueno, yo creo ahí, como lo he dicho en otros momentos, las víctimas todas son importantes, ¿no? Y es necesario que desde el movimiento mismo de víctimas le apostemos a un modelo no de venganza, sino a un modelo de justicia, ¿no? Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, creo que conviene aquí no personalizar los casos, hay que tener cuidado yo lo digo de esta manera, la comisión no está comprometida con la libertad de Florence Cassés, está comprometida con la restauración del debido proceso. Hoy se da a conocer que 6 de cada 10 delitos homicidios dolosos, que se cometen en la Ciudad de México se realizan con arma de fuego. Ya es un mes, casi un mes y medio de que entró en funciones el nuevo jefe de gobierno y aún no hay una clara estrategia en materia de seguridad pública. ¿Qué llamado le haría para que velen por los derechos en esta materia? Bueno, en principio sabemos que ya se inició una campaña en Iztapalapa que está siendo exitosa. Ayer se anunció una más en Miguel Hidalgo. Que la gente se esté armando es un tema de hace muchos años, ¿no? Estas campañas ya no se habían realizado durante todo el sexenio pasado, no recuerdo que haya habido alguna, y son campañas exitosas finalmente. Entonces, una parte tiene que ver con eso, con la despistolización. Mucha de la violencia que se genera en la ciudad es violencia urbana, ¿no? Entonces, gente armada y violenta es peligrosa. Creo que esa es una buena señal. Por otro lado, también ayer se anunció este operativo para blindar a la ciudad. Creo que son mensajes que está dando el gobierno entrante para generar seguridad frente a los homicidios que hemos conocido, ¿no? Aquí creo que hay que tener confianza. El doctor Mancera conoce el problema, es un área que en la que él tiene bastantes datos y tiene mucho control. Entonces creo que habría que generar confianza en que podrá tener una política criminal eficiente, ¿no? Sí, pero sin embargo, dan los mensajes o dan los anuncios aislados, la despistolización, pero no hay una estrategia que se haya sentado con los empresarios, con derechos humanos, con la sociedad civil, pues para dar
puntualizar, digamos, cuál va a ser, cuál es el llamado en ese sentido. Bueno, creo que tendría que hacerse explícita, ¿no? No dudo que la haya, creo que hay que hacerla explícita. En lo que corresponde a la comisión hemos estado en mucha comunicación con el procurador, con el propio jefe de gobierno, precisamente para que esta estrategia respete los derechos de las personas, ¿no? Y creo que eso vale la pena que se realice con los demás sectores, que quede explícita cuál es esa estrategia. Doctor, independientemente del operativo anunciado ayer a raíz del incremento de homicidios, se reforzaron también las medidas de seguridad y ciertos operativos en algunas zonas. ¿Hubo detenidos? ¿Hubo quejas o acudieron a Hasta ahora no. raíz? Hasta ahora no, pero nosotros estamos abiertos desde luego a recibir las quejas si hubiera algún tipo de roce con la policía que se considera una violación. Y por último, de los procesados que siguen en libertad pero que todavía siguen bajo proceso de los hechos del 1 de diciembre, ¿qué novedades hay? ¿Cómo van ustedes asistiendo? Bueno, nosotros seguimos documentando el caso. Aquí nuevamente, insisto, nuestro compromiso no es necesariamente con la libertad de estas personas, sino con que se pueda verificar que no hubo violación a sus derechos humanos. Tenemos documentados, como lo hemos anunciado, 4 casos de tortura que seguimos investigando en ellos. Y yo creo que ya a mediados de febrero aproximadamente tendremos concluida la investigación, ¿no? ¿La recomendación para entonces está bien? Sí, todavía no sabemos cuál va a ser el documento final que vamos a emitir, ¿no? Pero por lo pronto la investigación la tendremos ya está muy adelantada. Y, perdón, nada más respondo que el tema ya de la libertad de estos jóvenes o el proceso de estos jóvenes depende de su defensa, ¿no? En distintas circunstancias, la comisión ha señalado las condiciones en las que se encuentran los penales en la Ciudad de México. Hasta este momento ha habido una especie de intención por parte de las autoridades de modificarla. Sí, bueno, una buena señal, me parece, es el cambio de autoridades en el sistema penitenciario local, ¿no? Ya tuvimos una reunión con la nueva subsecretaria. De entrada, lo que les digo es que la conversación que tuvimos fue muy positiva. Hay una intención de trabajar conjuntamente con la comisión. Nosotros le hicimos saber cuál es nuestro diagnóstico y cuáles, en nuestra opinión, las líneas que habría que seguir por lo pronto en materia de derechos humanos, ¿no? Hay esa disposición. Vamos a ver, ahorita estamos en un proceso en el que me parece que hay que brindarle confianza a las nuevas autoridades. Ya si no nos cumplen, pues tendremos que hacer los reclamos necesarios, ¿no? ¿Algún mecanismo que se haya platicado para...? Sí, se han platicado varias cosas. Yo no quisiera adelantar en este momento. Lo que les puedo decir es que está en la línea de poner orden al interior de las instituciones penitenciarias, de recuperar el control de estas instituciones y de incorporar la visión de derechos humanos. Se habla pues de la Merced, Sullivan, siguen siendo estos los focos rojos donde existe la trata de personas. Así es, sí, según el informe que nosotros mismos produjimos. ¿Algunos otros que nos pudiera dar o son estos dos nada más? Estos datos son los que se mantienen, ¿no? Ajá, la Merced. ¿Siguen asistiendo con los visitadores, los operativos que llega a hacer la Procuraduría? Sí, últimamente no ha habido estos operativos, no hemos asistido más bien a estos operativos. En el pasado los acompañamos, ¿no? Pero también es importante aquí que nosotros guardemos la distancia pertinente para, en su caso, poder intervenir cuando los operativos generan víctimas, ¿no? Me pareció una noticia muy buena, muy interesante, ¿no? Yo creo que se están dando circunstancias para que el gobierno replantee la eficacia de las estrategias que se siguieron en el pasado. Aunque el argumento no es el que yo hubiera esperado, porque lo que se dijo es que eso generaba una apología del delito y modelaba, ¿no?, comportamientos que los jóvenes luego imitaban, pues es un tema de protección de la identidad y de protección de derechos humanos. Pues si el resultado es ese, si el resultado es que con motivo de esta política podemos ver un sistema de justicia penal más sólido, nosotros acompañamos desde luego, ¿no? Ustedes saben, hoy se anunció también que los senadores del PRI se van a reunir con el Procurador General de la República para discutir temas como el arraigo, ¿no? Ya el propio procurador se ha pronunciado en su momento. Entonces creo que esos cambios en el nivel federal pueden tener cambios también importantes en lo local, ¿no? O sea, usted haría un llamado para que el gobierno de la ciudad, por ejemplo, la Procuraduría, lo hiciera también y ya no hiciera la presentación de estos presuntos delincuentes que todavía ni se les
comprueba el delito y claro, ya lo están... la Ciudad de México se ha caracterizado por ser vanguardia en muchos temas, ¿no? Hay personas que tienen la protección más amplia de derechos aquí que en otros lugares de la República. Si esto pasa, si la Federación deja de violar derechos a través de estas prácticas, ocurriría que estaríamos a la inversa. Entonces creo que vale la pena que el gobierno de la ciudad armonice con estas decisiones y igual vaya afianzando la política criminal aquí.